¿Qué tal, queridos amigos? Por ahí me preguntaron por qué en México las cosas nunca cambian. ¿Por qué vivimos todos bajo la terrible opresión de no cambiar, de seguir la misma senda del continuismo, de seguir soportando a los malos gobiernos que van empeorando cada vez más? ¿Por qué no cambiamos? Yo hacía la reflexión de que hemos cambiado y mucho. Hace 25 años, por ejemplo, y no son muchos, se hablaba de que era imposible que un partido distinto al PRI gobernara. No se imaginaba uno siquiera la posibilidad de que esto ocurriera. La sociedad estaba asegurada para votar por un partido, el PRI, hegemónico y desgraciadamente manipulado por las clases más ricas del país. Lamentablemente ocurrió al fin la caída del PRI, la llamamos la caída del muro priista, en referencia a que también acababa de caer el muro de Berlín en 1989. Y 11 años después, México vio caer el muro priista. El muro priista dio como consecuencia a un gobierno anodino, rapaz, que no posibilitó el avance del país, pero cambió. Logramos el cambio. Logramos que el PRI cediera a su posición hegemónica y pudiera irse por un tiempo, hasta que los mexicanos cometimos el grave error de volverlo a meter en el año 2012 con Enrique Peña Nieto. Luego también se decía, hace muchísimos años, que no era posible que en México se diera una mayor equidad de género. La hay ahora. Hay 9 mujeres que gobiernan sus entidades. No todas lo hacen con pulcritud y decencia, pero por lo menos han entrado las mujeres para tener una mayor participación política. Y esto es algo que relativamente se le debe a la Cuarta Transformación, relativamente, porque las mujeres comenzaron a llegar desde muy atrás, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando Griselda Álvarez de Colima fue señalada como gobernadora de ese estado, fue electa gobernadora de ese estado, y fue una buena gobernadora, por cierto. Pero desgraciadamente hay cosas que parecen afianzarse en la vida nacional. Hemos logrado muchas cosas, ¿eh? La ciudadanía cuando despierta logra muchas cosas. Ha impedido que, por ejemplo, se agreda al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Y esto es bastante importante porque la partidocracia había querido ya también resquebrajar a esta institución de gran importancia política, de gran importancia electoral, porque es el tribunal el que resuelve en última instancia y sus decisiones son inatacables los procesos electorales. Y esto es importante porque si el INE está tomado, el Tribunal Electoral todavía respira como un órgano autónomo capaz de evitar que se imponga la voluntad política del Ejecutivo Federal o la voluntad política de los dirigentes de los distintos partidos políticos que, para decirlo de una vez, ninguno canta bien las rancheras. Todos están perdidos en la lontananza como elementos que están picoteando el presupuesto, pero que no aportan nada
para resolver la grande problemática del país. Sí, me decían y me dicen que en México no ha cambiado nada. Bueno, lo han cambiado algunas de las políticas, como por ejemplo las migratorias. Me aterra hoy leer la cifra de que durante el año 2022, 1,433 migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, murieron en la frontera con los Estados Unidos porque no los dejaron pasar. Entonces, claro, hay quienes lo piensan dos veces a la hora de intentar el cruce y se apiñan en la frontera mexicana, causando dramas tan graves como el de Ciudad Juárez. Bueno, ellos no lo causaron más que al prender un colchón de protesta, pero el drama se causó porque no les abrieron las puertas de las celdas en las que estaban recluidos como si fueran delincuentes en Ciudad Juárez hace unos días. Y esto provocó la muerte de 40 migrantes de otros países que no tuvieron ningún tipo de escapatoria. Esto, como dice bien Porfirio Muñoz Ledo, es una demostración de hasta dónde llegan los crímenes de Estado, más allá de los funcionarios públicos que contrataron empresas de seguridad como la que contrató en Ciudad Juárez el señor Francisco Garduño, al cónsul de Nicaragua en México, un personaje siniestro, un personaje que en realidad no tenía por qué estar haciendo negocios con el gobierno mexicano cuando los mexicanos repelemos las dictaduras, no solo la de Nicaragua, sino también las de Venezuela, Cuba y las de otros países en donde comienza a crecer el germen de la tiranía a perpetuidad. Cuidado con Brasil, cuidado con Argentina, cuidado con Colombia, las naciones que son pues las más importantes del continente americano del sur. Y en México tenemos a un mandatario que no cambia, que continúa con las viejas políticas, que ya incluso llegó al grado de elogiar al viejo PRI al que él perteneció, cuando sabemos que en el viejo PRI están incubados algunos de los mayores vicios del sistema político mexicano. No lo olvidemos, ahí están incubados los males, pero también es cierto que la visión de futuro ha sido corroída por los vicios del pasado y los vicios que han aumentado durante este trágico periodo de Andrés Manuel López Obrador, lleno de matanzas, lleno de incertidumbre, lleno de obras que no tienen ninguna utilidad para el futuro. No hay refinería, el aeropuerto funciona a la mitad, a la nada. En algunos casos está más vacío que un templo de alguna secta religiosa. En fin, queridos amigos, México necesita otra vez cambiar y podemos hacerlo. Necesita otra vez recuperar su afán de rebeldía para ser capaces de cambiar. Sí se puede cambiar, sí hemos cambiado. Hemos logrado tener una democracia que ahora está en riesgo, pero que de cualquier manera podemos hacer que funcione los mexicanos con nuestra participación y nuestra fuerza moral, la fuerza moral que ya perdió el gobierno de la República. Esta es la diferencia entre la ciudadanía, entre los que estamos en ella, y el gobierno felón que desgraciadamente padecemos.
la autoridad moral. Y con autoridad moral les digo, hay que parar un día, hay que irnos a un paro, para que siquiera se sienta la reacción de la ciudadanía frente a un gobierno paralizante, castrador de voluntades y evidentemente intervenido por las fuerzas del narcotráfico. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.